La tarde se deslizaba suavemente sobre Valencia, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes esponjosas que adornaban el cielo. La ciudad vibraba con la energía de las fiestas que se acercaban, y los aromas de la paella y el vino llenaban el aire. En medio de esta atmósfera festiva, me encontraba en un bar local, un lugar que había sido testigo de muchas risas y secretos compartidos. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, pero mi mente estaba lejos de disfrutarlo. Era una reunión entre amigos, una celebración por el cumpleaños de una amiga cercana. Ella siempre había sido el centro de nuestro grupo, la que organizaba todo y mantenía unida a la pandilla. Sin embargo, esa noche mi atención se desvió hacia su hijo. Era un hombre adulto con una sonrisa encantadora y una mirada que parecía entender más allá de las palabras. Había crecido en un abrir y cerrar de ojos, ya no era el niño al que había visto jugar en el jardín. Mientras conversábamos noté cómo su risa resonaba en mi pecho. Había algo en su forma de ser que me atraía poderosamente. La chispa en sus ojos me hizo recordar momentos perdidos en mi propia vida, mis sueños olvidados, mis deseos reprimidos. Era como si cada palabra suya despertara una parte de mí que había estado dormida durante años. ¿Te gustaría bailar?, me preguntó con una sonrisa traviesa. En ese instante sentí un torbellino dentro de mí, la idea era absurda. No solo por la diferencia de edad, sino porque él era el hijo de mi amiga. Aún así, acepté su invitación y nos dirigimos a la pequeña pista del bar. Bailar con él fue liberador y aterrador al mismo tiempo. La música envolvía nuestros cuerpos mientras nos movíamos al ritmo del flamenco moderno que sonaba aquella noche. El contacto entre nosotros era eléctrico, cada giro y cada paso parecían acercarnos más a un abismo desconocido. De repente me di cuenta del peligro que implicaba esa atracción prohibida. ¿Qué pensaría su madre si supiera lo que estaba sintiendo? La amistad que habíamos construido durante años podría desmoronarse como un castillo de naipes si alguien descubría lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mientras bailábamos, nuestras manos se encontraron por un instante antes de separarse rápidamente. Miradas furtivas se cruzaron entre risas nerviosas, ambos sabíamos que este momento no debía existir. Pero había algo innegable en la conexión que compartíamos. La fiesta continuó alrededor nuestro mientras yo luchaba contra mis propios pensamientos. La vida había cambiado tanto desde mis 40 años, ahora enfrentaba una crisis personal profunda y dolorosa. Las expectativas sociales pesaban sobre mí como una losa, madre responsable, amiga leal, ¿y ahora qué? Me sentía atrapada entre lo que se esperaba de mí y lo que realmente deseaba. Al final de la noche decidí salir a tomar aire fresco para despejarme un poco. El parque cercano estaba iluminado por farolas suaves, decidí caminar por los senderos serpenteantes para calmarme antes de regresar a casa. Mientras paseaba bajo los árboles frondosos, escuché pasos detrás de mí y volví la mirada para encontrarlo allí, sonriendo tímidamente. No quería perderte, dijo con voz suave. Su presencia era reconfortante pero también inquietante. No podía dejar pasar esta oportunidad sin explorar lo que sentía. Es complicado, respondí mientras miraba hacia otro lado para evitar sus ojos penetrantes. Lo sé, contestó él con sinceridad en su voz. Pero no puedo evitarlo. El aire se volvió denso entre nosotros, podía sentir cómo las dudas se apoderaban nuevamente de mí. No podíamos seguir así sin considerar las consecuencias, sin embargo, algo dentro me empujaba hacia él. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, nuestras manos volvieron a encontrarse sin pensar en las repercusiones ni en las miradas ajenas que podrían juzgarnos si esto llegara a salir a la luz. Fue solo un roce al principio, pero luego nuestras manos se aferraron con fuerza mientras nos mirábamos fijamente. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré casi inaudiblemente. Lo correcto, respondió él sin vacilar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante esas palabras tan simples pero cargadas de significado. Era como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible e irreversible. El sonido distante del bullicio festivo del bar llegó hasta nosotros como un recordatorio constante del mundo exterior al cual pertenecíamos pero del cual queríamos escapar por unos instantes más prolongados.
Sin embargo, la realidad golpeó nuevamente cuando escuchamos risas familiares acercándose desde el bar hacia el parque donde nos encontrábamos escondidos tras los árboles. El corazón comenzó a latir con fuerza mientras nos soltábamos rápidamente las manos como si hubiéramos cometido un crimen imperdonable. Debemos volver, dije apresuradamente mientras comenzábamos a caminar juntos hacia la luz del bar nuevamente. Pero sabía muy bien que nada volvería a ser igual después de esta noche. Algo dentro mío había cambiado para siempre y no podía ignorarlo ni desearlo tampoco. Las expectativas sociales pesaban aún más sobre mis hombros ahora cargados con este nuevo secreto prohibido entre nosotros dos. La risa familiar resonó cada vez más cerca mientras yo trataba desesperadamente de encontrar respuestas en medio del caos emocional que me invadía. ¿Qué haría si esto salía a la luz? ¿Podría seguir siendo amiga de su madre? ¿Y él? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo? Las preguntas giraban dentro mío como hojas llevadas por el viento mientras regresábamos al bullicio del bar donde todo parecía continuar sin darnos cuenta del torbellino interno por el cual ambos estábamos atravesando. La música del bar se mezclaba con las risas de los amigos, pero en mi interior, el silencio era ensordecedor. Él y yo nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. La conversación fluía entre nosotros, ligera y llena de complicidad. Hablábamos de cosas triviales, pero había un subtexto que ambos entendíamos. La atracción estaba presente, palpable como el aire que respirábamos. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él, sonriendo mientras jugueteaba con su copa de vino. Es acogedor, respondí, intentando mantener la voz firme. Siempre he venido aquí con amigos. La culpa me acechaba como una sombra oscura. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? La amistad con su madre se sentía cada vez más frágil. Sin embargo, no podía evitar la conexión que surgía entre nosotros. Era como si el mundo exterior se desvaneciera cuando estábamos juntos. Mientras hablábamos, un grupo de personas entró riendo y llenando el bar con su energía. Me distraje por un momento observando cómo disfrutaban de la noche, ajenos a mis pensamientos tormentosos. Cuando volví a mirarlo a él, sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Qué piensas sobre la vida después de los 45?, preguntó de repente, como si pudiera leer mis inquietudes. Es complicado, admití. Las expectativas cambian y uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Él asintió comprendiendo más allá de las palabras. A veces siento que estoy atrapado en lo que se espera de mí. La sinceridad en su voz me hizo sentir vulnerable y al mismo tiempo conectada a él de una manera inesperada. La conversación se tornó más profunda, compartimos anhelos y temores que nunca habíamos expresado antes. En ese instante las barreras parecían desvanecerse. De repente el ambiente cambió. Una chispa encendió el aire entre nosotros cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue un toque ligero pero electrizante. Miré sus ojos y vi reflejada la misma confusión y deseo que sentía yo. No deberíamos, murmuré casi sin poder controlar mis palabras. Tal vez deberíamos dejarlo ser, respondió él suavemente. Sin pensarlo más allá del momento presente, nos acercamos lentamente el uno al otro hasta que nuestros labios se encontraron en un instante inesperado. El mundo exterior desapareció por completo. Solo existíamos nosotros dos en aquella burbuja creada por la atracción prohibida. El beso fue breve pero intenso, una mezcla de emociones reprimidas y deseos ocultos que finalmente encontraron su camino hacia la superficie. Cuando nos separamos, ambos parecíamos aturdidos por lo sucedido. No sé qué hacer ahora, dije casi en un susurro. Yo tampoco, admitió él mientras miraba hacia otro lado para evitar mi mirada intensa. La realidad regresó como un golpe frío, la culpa comenzó a asomarse nuevamente entre nosotros como un fantasma indeseado. ¿Qué significaba esto para nuestra relación? ¿Podría seguir viéndolo sin traicionar a su madre? Salimos del bar sintiendo el peso de nuestras decisiones sobre los hombros. Caminamos juntos por las calles iluminadas de Valencia, donde las luces reflejaban la belleza del lugar y al mismo tiempo resaltaban nuestra confusión interna. ¿Te gustaría ir a dar un paseo por el parque?, propuse para romper el silencio incómodo que había surgido tras nuestro beso.
Él asintió y comenzamos a caminar hacia allí. El parque estaba tranquilo esa noche, solo se escuchaban los murmullos lejanos de otros paseantes y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras caminábamos, no podía evitar pensar en lo absurdo de nuestra situación. Era madre e hijo, había límites que nunca debían cruzarse. Pero cada vez que lo miraba, esos límites parecían desdibujarse más y más. ¿Crees que esto cambiará todo?, preguntó él mientras se detenía frente a un banco vacío bajo un árbol frondoso. No lo sé, respondí honestamente mientras me sentaba junto a él. Pero tengo miedo. Yo también, confesó mientras giraba hacia mí con seriedad en su mirada. Una brisa suave pasó entre nosotros y sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de lo desconocido. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, había tanto no dicho flotando en el aire entre nosotros. Si seguimos así, ¿qué vamos a hacer?, cuestioné mientras me sentía atrapada entre mis deseos y mis responsabilidades. No tengo respuestas, dijo él con sinceridad desgarradora. Pero quiero seguir viéndote. El dilema era evidente, seguir adelante significaría arriesgar nuestra amistad con su madre y todo lo que eso implicaba para mí emocionalmente. Pero también había algo liberador en esta conexión inesperada, una chispa que hacía tiempo había estado apagada en mi vida cotidiana. Mientras discutíamos nuestras opciones bajo las estrellas titilantes del cielo valenciano, una sensación abrumadora me invadió, estábamos al borde de algo grande e inevitablemente complicado. Decidimos salir del parque antes de que alguien pudiera reconocernos o vernos juntos en ese contexto tan delicado. Caminamos hacia nuestras vidas cotidianas sin saber qué decisiones tomarían forma al día siguiente ni cómo enfrentaríamos nuestras emociones contradictorias una vez más separándonos físicamente. En ese instante fugaz bajo el manto estrellado del cielo valenciano, comprendí que nada volvería a ser igual después de aquel beso robado, habíamos cruzado una línea invisible cuyo significado aún no podíamos entender completamente. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia, como si la ciudad celebrara la vida sin saber lo que se cernía sobre mí. Caminé por las calles con una mezcla de nerviosismo y emoción. La imagen de aquel beso aún ardía en mi mente, un recordatorio constante de lo que habíamos comenzado a construir. Sin embargo, la culpa se instalaba en cada rincón de mis pensamientos. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si mi amiga comenzaba a sospechar algo? La idea de perder su amistad me aterraba. Decidí ir a un bar local que frecuentábamos con amigos. Era un lugar lleno de risas y conversaciones animadas, donde las preocupaciones parecían disolverse entre copas de vino tinto. Al entrar, noté que el ambiente vibrante contrastaba con mi estado interno. Me senté en una esquina, observando a la gente intentando distraerme. De repente vi a mi amiga acercarse al bar. Su risa resonó en el aire y me sentí atrapada entre dos mundos, el de la amistad y el del deseo prohibido. Intenté sonreírle cuando me saludó, pero algo en su mirada me hizo dudar. Tal vez había notado algo extraño en mí. ¿Te encuentras bien?, preguntó con una ligera preocupación. Sí, solo un poco cansada, respondí tratando de sonar convincente. Mientras hablábamos no podía evitar pensar en él. En cómo sus ojos brillaban cuando sonreía y cómo había cambiado todo entre nosotros tan rápidamente. La conversación fluyó entre anécdotas y risas, pero cada palabra era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. Al salir del bar, decidí dar un paseo por el parque donde habíamos compartido ese beso inesperado. El aire fresco me llenó los pulmones mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas caídas. Cada paso parecía llevarme más lejos de la realidad y más cerca de mis sentimientos ocultos. Fue entonces cuando lo vi a lo lejos, sentado en una banca solitaria bajo un árbol frondoso. Mi corazón dio un vuelco al acercarme, no podía evitarlo. Nuestros encuentros eran cada vez más peligrosos y emocionantes al mismo tiempo. Cuando llegué a su lado, él levantó la vista y sonrió como si supiera lo que pasaba por mi mente. No esperaba verte aquí, dijo con voz suave. Necesitaba pensar, respondí mientras tomaba asiento junto a él. El silencio se instaló entre nosotros momentáneamente, era un silencio cargado de complicidad y tensión no resuelta. Miré hacia el suelo mientras jugaba nerviosamente con mis manos,
las dudas volvían a asaltarme. ¿Crees que esto es correcto? Pregunté finalmente. Él suspiró profundamente antes de contestar. No lo sé. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Nuestros labios se encontraron nuevamente en ese rincón del parque donde nadie podría vernos. Fue un instante fugaz pero intenso, las preocupaciones se desvanecieron por unos segundos mientras nos perdíamos uno en el otro. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Esto no puede seguir así, dije mientras trataba de recuperar la compostura. Él asintió lentamente comprendiendo mis palabras aunque sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y frustración. El resto del día transcurrió lentamente, cada momento estaba marcado por la sombra del secreto que compartíamos. A medida que avanzaba la tarde sentí que el peso de nuestra relación comenzaba a ser demasiado para soportar sola. La culpa me consumía y sabía que debía tomar decisiones pronto. Al llegar a casa esa noche intenté distraerme viendo televisión o leyendo un libro, nada funcionó. Las imágenes del parque y nuestro beso seguían danzando en mi mente como una melodía inquietante. Decidí escribirle un mensaje corto para ver cómo se sentía. ¿Cómo estás? Necesito hablar contigo. Pasaron los minutos sin respuesta, cada segundo parecía una eternidad cargada de ansiedad e incertidumbre sobre lo que vendría después. Finalmente su mensaje llegó. Estoy bien, pero preocupado. Las palabras pesaban más que cualquier otra cosa, sabía que ambos estábamos atrapados en esta maraña emocional sin salida clara. No obstante, el deseo seguía vivo dentro de mí como una llama indomable. Decidí salir nuevamente al día siguiente para despejar mis pensamientos, necesitaba claridad antes de enfrentar cualquier decisión drástica sobre nuestra relación secreta. La ciudad vibrante parecía burlarse de mí mientras caminaba por sus calles llenas de vida, todos parecían felices e inconscientes del caos interno que estaba experimentando. Al llegar al parque nuevamente noté algo extraño, varias personas miraban hacia nuestra dirección habitual con curiosidad evidente. Me sentí expuesta e incómoda al recordar lo ocurrido allí anteriormente, tal vez no era tan fácil mantener este secreto como pensábamos. Entonces vi a mi amiga acercarse desde lejos con una expresión seria en su rostro, instintivamente supe que algo andaba mal. Su mirada buscaba respuestas mientras yo intentaba esconder mis propios sentimientos detrás de una fachada tranquila. He notado cosas raras últimamente, empezó ella sin rodeos, ¿hay algo que debas contarme? El corazón me latía desbocado ante su pregunta directa, sabía que debía ser cuidadosa con mis palabras para no despertar sospechas innecesarias ni arriesgar nuestra amistad tan valiosa para mí. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada comprometedora ni ponerme aún más en riesgo emocionalmente, comprendí que esta situación podría escalar rápidamente hacia algo irreversible si no actuábamos pronto. La tensión aumentaba entre nosotras como una cuerda tensa lista para romperse ante cualquier movimiento imprudente o revelador. La noche caía sobre Valencia y con ella, la libertad se sentía más palpable. Había algo en el aire, un ligero frescor que invitaba a dejar atrás las preocupaciones. La idea de escapar de la rutina y las expectativas sociales me llenaba de una energía que no había experimentado en años. Aquel encuentro clandestino prometía ser un respiro en medio de mi tormenta interna. Decidí que era hora de dejarme llevar, aunque eso significara arriesgar todo lo que había construido. La risa y la música del bar local resonaban a mi alrededor, creando una atmósfera casi mágica. Allí, entre las sombras y las luces tenues, compartimos miradas cómplices que hablaban más que 1000 palabras. Los amigos comunes nos rodeaban, ajenos a la conexión que se estaba gestando entre nosotros. Al poco tiempo me encontré rodeada por su presencia. Su voz era un susurro en medio del bullicio, y cada palabra parecía tocar una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. En un momento de locura, decidí que no podía seguir ocultando lo que sentía, el impulso fue más fuerte que el miedo a las consecuencias. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, pregunté sintiendo como mi corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras. La respuesta fue un asentimiento rápido y decidido, como si él también estuviera ansioso por romper con las cadenas invisibles que nos ataban.
Caminamos por las calles empedradas de Valencia bajo la luz de la luna. El ambiente festivo se transformó en un refugio donde solo existíamos nosotros dos. Cada paso me acercaba más a una decisión irrevocable. Al llegar a un parque tranquilo, me detuve para respirar profundamente. El aire olía a azahar y vino tinto. ¿Nunca has pensado en lo que podría ser esto?, pregunté, sintiendo el peso de mis palabras mientras buscaba su mirada. Lo he pensado, respondió él con sinceridad. Pero también tengo miedo. La vulnerabilidad en su voz resonó dentro de mí. Era un reflejo de mis propias inseguridades, pero al mismo tiempo una invitación a seguir adelante sin mirar atrás. En ese instante compartido, el mundo exterior desapareció. Éramos solo dos almas en busca de algo más allá del deber y la culpa. A medida que la conversación se profundizaba, nuestras manos se encontraron por primera vez. Fue un roce ligero pero electrizante. El contacto hizo que todo lo demás se desvaneciera momentáneamente. La noche parecía estar diseñada para nosotros dos. De repente sonó el teléfono de un amigo común. Era una llamada inesperada y perturbadora que interrumpió nuestra burbuja temporal. ¿Dónde están?, preguntó con curiosidad evidente en su voz. No es momento, respondí rápidamente antes de colgar, sintiendo como la adrenalina aumentaba por lo inesperado del momento. La intrusión me recordó lo frágil que era nuestra situación. Sin embargo, decidimos no dejar que esa interrupción arruinara nuestra noche. Sin pensarlo dos veces, nos dirigimos hacia un lugar más apartado donde nadie pudiera encontrarnos ni interrumpirnos nuevamente. El silencio del parque se convirtió en nuestro refugio secreto mientras compartíamos risas y confidencias profundas sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros. Las dudas comenzaron a disiparse lentamente mientras hablábamos sobre todo menos sobre nosotros mismos. Necesitábamos ese espacio para conectar sin presiones externas. Fue entonces cuando nos encontramos bajo un árbol frondoso iluminado tenuemente por las estrellas. No sé qué va a pasar mañana, confesé mientras miraba sus ojos intensos reflejar la luz lunar. Hoy es suficiente, dijo él con una sonrisa tranquila y segura. Fue como si esas palabras liberaran todas mis inhibiciones acumuladas durante años. Nos acercamos lentamente hasta sentir el calor entre nuestros cuerpos. Nuestras almas parecían bailar al ritmo del silencio nocturno mientras nuestros labios se encontraban por primera vez en ese instante mágico e inesperado. Pasamos la noche juntos sin pensar en el mañana. Cada beso era una promesa silenciosa de libertad y descubrimiento mutuo. La conexión era intensa e inquebrantable mientras explorábamos cada rincón del otro sin temor al juicio ajeno ni al escándalo potencial. Al amanecer, nos encontramos envueltos en una mezcla de emoción y confusión ante lo sucedido. Había una chispa indescriptible entre nosotros pero también una sombra acechante. ¿Qué pasaría cuando regresáramos a nuestras vidas cotidianas? Mientras caminábamos hacia casa bajo los primeros rayos del sol valenciano, no pude evitar sentirme viva como nunca antes lo había estado, pero también surgieron dudas inquietantes sobre cómo manejar esta nueva realidad sin poner en riesgo mis amistades ni mi estabilidad emocional. Un mensaje llegó repentinamente desde mi teléfono: hablemos pronto. Era un aviso inquietante de nuestro amigo común. La posibilidad de ser descubiertos comenzó a pesar sobre mí como una losa pesada e inminente. La vida continuaba su curso implacable mientras yo intentaba encontrar sentido entre mis deseos personales y las expectativas sociales impuestas por aquellos alrededor mío. Cada día pasaba más rápido mientras luchaba contra esa corriente implacable que amenazaba con arrastrarme lejos de este nuevo camino lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes al mismo tiempo. Las horas transcurrieron lentamente hasta llegar al momento decisivo. Tenía que enfrentarme a mis miedos internos antes de permitir que esta relación floreciera aún más o se marchitara ante la presión externa inevitablemente creciente. Mientras pensaba en ello durante esos días posteriores llenos de incertidumbre emocional e introspección profunda sobre mis decisiones pasadas y futuras posibles elecciones erróneas, sabía que debía actuar pronto o perderlo todo antes siquiera de haberlo tenido realmente entre mis manos. La presión social se hacía cada vez más evidente. Las miradas de la gente, los susurros en las esquinas de los bares, y las conversaciones que parecían girar en torno a mí. No podía ignorar el peso de lo que estaba viviendo. La relación que había comenzado como un refugio, una escapatoria de mi crisis de mediana edad, ahora se sentía como una carga.
Una tarde, mientras paseaba por el parque junto al río Turia, noté cómo el ambiente festivo de Valencia seguía su curso habitual. Las risas de los niños y el bullicio de los vendedores ambulantes contrastaban con mi creciente malestar interno. En ese momento decidí que debía hablar con su madre antes de que la situación se volviera insostenible. La amistad que habíamos construido a lo largo de los años merecía ser tratada con respeto. Al llegar a casa, la vi en su jardín, cuidando sus plantas como si fueran sus hijos. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo la culpa me invadía nuevamente. «Hola», dije con un tono más ligero del que realmente sentía. «Hola», respondió ella sin apartar la vista de las flores. «¿Cómo estás?» «Bien. He estado pensando en algunas cosas». La sinceridad era mi única opción. Ella se giró para mirarme, sus ojos llenos de curiosidad y un toque de preocupación. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Su expresión cambió sutilmente, había una chispa de inquietud en su mirada. ¿Te preocupa algo en particular? No sé si debería decirlo. La duda me consumía. Por favor, no me hagas adivinar, insistió ella con suavidad. El silencio se hizo pesado entre nosotras antes de que finalmente decidiera soltarlo. He sentido una conexión muy fuerte últimamente, y creo que esto podría afectar nuestra amistad. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿A qué te refieres? Es complicado. Las palabras se atascaban en mi garganta. No quiero herirte ni poner en peligro nuestra relación. En ese instante el sonido del teléfono interrumpió nuestra conversación. Era un mensaje inesperado del hijo adulto de mi amiga. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. La ansiedad creció al pensar en lo que podía significar. ¿Todo bien?, preguntó ella al notar mi distracción. Sí, solo necesito responder esto. A pesar del temor que sentía, no podía ignorar su mensaje. Mientras escribía rápidamente una respuesta, sentí como la tensión aumentaba entre nosotras. ¿Qué sucedería si ella descubría la verdad? La posibilidad me aterraba y al mismo tiempo me excitaba. Cuando finalmente respondí y guardé el teléfono, volví a centrarme en su mirada inquisitiva. Lo siento, es solo algo personal. Entiendo, dijo ella lentamente, pareciendo más preocupada por mí que por lo que había dicho antes. Pasaron unos días cargados de nerviosismo e incertidumbre hasta que finalmente llegó el momento del encuentro con él. Decidimos vernos en un bar local donde solíamos ir juntos en grupo antes de todo esto, un lugar lleno de recuerdos compartidos y risas despreocupadas. Al entrar, el ambiente estaba animado, las luces tenues creaban un espacio acogedor pero también opresivo para mí en ese momento. Él ya estaba allí, sentado solo con una copa de vino tinto frente a él. Hola, saludé tímidamente mientras tomaba asiento frente a él. Gracias por venir, respondió con una sonrisa nerviosa. He estado pensando mucho. Yo también. La conexión entre nosotros era palpable, sin embargo, también había una sombra sobre nuestras cabezas. Quiero ser honesto contigo, comenzó él tras unos momentos de silencio incómodo. Mi madre ha notado algo raro entre nosotros. El aire pareció helarse alrededor mío, cada palabra resonaba como un eco aterrador dentro de mí. ¿Qué has dicho? No he mencionado nada específico, aclaró rápidamente mientras jugaba nerviosamente con su copa. Pero ha preguntado si estoy bien. La culpa me golpeó como una ola imparable, no quería ser responsable del sufrimiento ni siquiera indirectamente hacia ella. No debería haber permitido que esto sucediera, murmuré casi para mí misma. Pero no puedo evitar sentir lo que siento, dijo él con fervor genuino en su voz. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras el vino ayudaba a suavizar mis temores momentáneamente, sin embargo, cada rayo de alegría se oscurecía por la inminente amenaza del descubrimiento. De repente sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era un mensaje directo y claro: necesito hablar contigo ahora. Era su madre y la urgencia en sus palabras no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. El estómago se me encogió ante la idea del enfrentamiento inminente.
Tengo que irme, le dije abruptamente mientras me levantaba rápidamente del asiento. Espera, su voz sonó llena de preocupación mientras yo ya salía corriendo hacia la salida del bar sin mirar atrás. Al llegar a casa nuevamente encontré a su madre esperándome frente a la puerta con una expresión seria y preocupada pintada en su rostro. Era evidente que había tomado cartas en el asunto sin rodeos ni sutilezas. Necesitamos hablar, dijo directamente al verme entrar. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras trataba desesperadamente de encontrar alguna forma diplomática para abordar este momento crítico sin causar más daño del necesario entre nosotras dos o entre él y yo. La tensión era palpable, sabía que no podría escapar fácilmente esta vez. Y entonces ocurrió algo inesperado, justo cuando pensé que podría calmarla explicándole mis sentimientos confusos sobre todo esto, escuché un ruido proveniente del interior de mi casa, un accidente, seguido por el sonido estruendoso del cristal rompiéndose al caer al suelo. Mi corazón se detuvo ante la posibilidad aterradora, ¿habría alguien más allí? ¿Se habría revelado nuestra verdad? El sonido del cristal rompiéndose resonó en mis oídos como un eco aterrador. Sin pensarlo me levanté del sofá y corrí hacia la cocina, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La imagen de su rostro tan lleno de vida y deseo, se desvanecía ante la posibilidad de que todo pudiera desmoronarse en un instante. Al llegar a la cocina, encontré un vaso hecho añicos en el suelo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando los fragmentos brillantes que ahora esparcían la realidad de mi situación, frágil y quebradiza. Me agaché para recoger los pedazos, pero mis manos temblaban. La culpa me invadía como una marea oscura. Mientras limpiaba, recordé la conversación con mis amigos la noche anterior. Habíamos estado hablando sobre moralidad y decisiones difíciles. Uno de ellos había mencionado cómo las elecciones pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas de maneras imprevisibles. ¿Es correcto seguir lo que sentimos si eso hiere a otros?, había preguntado. Miré los fragmentos del vaso y pensé en la amistad que ponía en riesgo. La culpa me persiguió durante toda esa tarde. Me senté en el parque cercano, donde solía encontrarme con él para charlar entre risas y secretos compartidos. El aire fresco me envolvía mientras observaba a las parejas pasar, ajenas a mi tormento interno. Recordar aquellos momentos felices me hizo cuestionar si valía la pena arriesgarlo todo por una atracción tan intensa y prohibida. De repente una figura familiar apareció ante mí, era una amiga común que se acercó con una sonrisa despreocupada. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó mientras se sentaba a mi lado. Su presencia era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Solo necesitaba un poco de aire, respondí evasivamente. Ella me miró con curiosidad, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. A veces hay que arriesgarse por lo que queremos, dijo con tono reflexivo. Sus palabras resonaban en mí como un eco distante de lo que había estado sintiendo. ¿Y qué pasa si ese riesgo duele a alguien más?, inquirí, incapaz de ocultar mi inquietud. Las decisiones son solo eso, decisiones, replicó ella, encogiéndose de hombros. No siempre podemos controlar las consecuencias. Su respuesta quedó flotando entre nosotras mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Tenía tanto miedo de perderlo todo, no solo a él sino también a mi amiga y a la vida que había construido hasta ahora. Más tarde esa noche decidí llamarlo, necesitaba hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros y cómo enfrentar el futuro incierto que nos aguardaba. La voz al otro lado del teléfono era reconfortante y familiar al mismo tiempo. «Hola», dijo él suavemente. «Hola», respondí, intentando ocultar mi nerviosismo. «¿Cómo estás?», preguntó sin saber el torbellino emocional por el que estaba pasando. «Estoy bien, bueno, no realmente», admití finalmente. Hubo un silencio tenso antes de que él hablara nuevamente. «¿Qué sucede?». «No sé cómo continuar con esto», confesé sin rodeos, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. «¿Te refieres a nosotros?», cuestionó él con voz cautelosa. Sí, murmuré mientras intentaba mantenerme firme ante esta conversación crucial. «No quiero perderte», dijo él sinceramente. Las palabras calaron hondo en mí,
Cada sílaba era un recordatorio del vínculo especial que habíamos formado, pero también del abismo moral al cual nos estábamos asomando juntos. La discusión continuó durante horas, hablamos sobre nuestras expectativas y los miedos que nos mantenían despiertos por las noches. A medida que avanzábamos en nuestra conversación, una idea comenzó a tomar forma en mi mente: tal vez deberíamos salir al mundo exterior como pareja, o al menos ser honestos sobre lo que sentíamos realmente. Sin embargo, esa posibilidad se encontró rápidamente con otra realidad inquietante: ¿qué pasaría si su madre descubría nuestra relación? Esa idea me heló la sangre. Sabía cuánto valorábamos su amistad, y no quería ser responsable de romperla por algo tan efímero como una atracción fugaz. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro preocupado de su madre y sentía el peso aplastante de mi culpa acumulándose sobre mis hombros cansados. Las preguntas seguían surgiendo sin respuesta: ¿valdría la pena arriesgarlo todo? ¿Podríamos soportar las consecuencias? A medida que pasaban los días, decidimos vernos menos frecuentemente. Ambos sabíamos que teníamos que reflexionar sobre nuestras elecciones antes de dar cualquier paso decisivo hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, cada encuentro se volvía más intenso e inevitablemente más complicado debido al secreto compartido entre nosotros. Finalmente llegó el día del festival local. Valencia vibraba con música y colores vibrantes mientras las calles se llenaban de vida festiva. Era un entorno perfecto para escapar momentáneamente de nuestras preocupaciones cotidianas, pero también era un recordatorio constante del mundo exterior donde nuestra relación podría ser vista bajo una luz muy diferente. Nos encontramos en un bar lleno de gente. El ruido nos envolvía mientras compartíamos risas nerviosas e intercambiábamos miradas furtivas cargadas de significado oculto. En ese momento olvidamos nuestras preocupaciones y decidimos disfrutar del presente sin pensar demasiado en lo que vendría después. Sin embargo, cuando salimos al aire fresco nocturno después del evento, vi algo desde lejos. Su madre estaba allí conversando animadamente con amigos comunes cerca del parque donde habíamos pasado tantas horas juntos en secreto. Mi corazón se detuvo nuevamente ante la posibilidad aterradora. Esta vez no solo estaba presente nuestra atracción prohibida, sino también el peligro inminente de ser descubiertos frente a todos aquellos a quienes amábamos profundamente. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras buscaba una salida rápida para evitar cualquier confrontación incómoda o revelación indeseada ante ella o cualquier otro conocido presente esa noche festiva llena de luces brillantes pero oscuras realidades ocultas tras ellas. En medio del bullicio festivo escuché su voz llamándome desde atrás. Antes de poder reaccionar completamente ya estaba frente a mí sonriendo despreocupadamente, sin saber lo cerca que estábamos del precipicio emocional hacia el cual nos dirigíamos juntos. El aire fresco de la noche se mezclaba con el aroma a vino y tapas que impregnaba el ambiente. La fiesta continuaba, pero mi mente estaba completamente atrapada en la tormenta de emociones que me asediaban. La risa y las conversaciones a mi alrededor se volvían un eco distante mientras intentaba encontrar un espacio seguro para pensar. La idea de que su madre pudiera descubrir nuestra relación me aterrorizaba. De repente vi a su madre cruzar la sala. Su mirada parecía escanear cada rincón, como si estuviera buscando algo. Mi corazón latía con fuerza al imaginar las posibles preguntas que podría hacer si llegara a sospechar algo. La culpa me devoraba lentamente como un veneno que no podía evitar. No quería perder su amistad, pero tampoco podía negarme a lo que sentía. Mientras intentaba calmarme, decidí que necesitaba hablar con él. Tenía que aclarar cómo seguir adelante sin arriesgarlo todo. En un momento de lucidez, encontré una excusa para salir del bullicio y buscarlo en el jardín trasero del lugar. El silencio del espacio exterior contrastaba con la algarabía interior. Cuando lo vi sentado en una esquina apartada, su expresión era una mezcla de preocupación y deseo. ¿Qué hacemos?, preguntó sin rodeos, su voz apenas un susurro entre nosotros. Debemos ser cuidadosos, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. No podemos permitir que esto se descubra. Él asintió lentamente, pero había una chispa en sus ojos que indicaba que ambos éramos conscientes de lo difícil que sería mantener nuestra relación en secreto por mucho más tiempo. De repente su madre apareció en la puerta del jardín. ¿Dónde están ustedes dos?, preguntó con un tono despreocupado pero inquisitivo. Ambos nos miramos rápidamente antes de responder.
Solo estábamos tomando aire, dije forzando una sonrisa mientras se la sentía junto a mí. Vengan, no se queden aquí fuera, dijo ella antes de volver al interior. Sentí como la tensión se apoderaba nuevamente de mí, cada encuentro era un juego peligroso. La noche avanzó y decidimos escapar temporalmente de esa presión abrumadora. Propuse un viaje improvisado a la costa al día siguiente, sería una oportunidad perfecta para alejarnos y reflexionar sobre nuestra situación sin las miradas curiosas de amigos o familiares. Él sonrió ante la idea, como si ese pequeño plan pudiera ofrecernos un respiro necesario en medio del caos emocional en el cual nos habíamos sumido. A la mañana siguiente partimos hacia la playa antes del amanecer. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte mientras llegábamos a nuestro destino. El sonido de las olas rompía contra las rocas era tranquilizador y liberador al mismo tiempo. Nos instalamos en una cabaña pequeña y acogedora donde los días parecían fluir sin preocupaciones ni juicios ajenos. Las primeras horas fueron mágicas, compartimos risas y recuerdos mientras caminábamos por la orilla desierta. Sin embargo, esa sensación idílica pronto fue interrumpida por mi mente inquieta, los pensamientos sobre lo inevitable regresaron como sombras amenazantes. La idea de su madre descubriendo nuestros mensajes me atormentaba constantemente. Una tarde, mientras paseábamos por la playa recogiendo conchas marinas, decidí abordar el tema directamente. ¿Qué pasará si ella se entera?, pregunté con voz temblorosa. Él se detuvo y miró hacia el mar como si buscara respuestas entre las olas. No puedo seguir escondiéndome, dijo finalmente con firmeza. Siento que esto es real. Su declaración me llenó de esperanza pero también me llenó de miedo. ¿Estábamos listos para enfrentar las consecuencias? Antes de poder responderle, mi teléfono vibró insistentemente en mi bolso. Era un mensaje: he encontrado algunos mensajes extraños en tu teléfono. Era su madre. El pánico recorrió mi cuerpo al leer esas palabras, sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora estaba expuesta ante los ojos más críticos posibles. ¿Qué sucede?, preguntó él al notar mi palidez. No, no puede ser, murmuré mientras le mostraba la pantalla iluminada por el sol abrasador del mediodía. Su expresión cambió drásticamente al ver el mensaje. Entendió inmediatamente lo que eso significaba para nosotros dos y para nuestras vidas separadas también. Debemos regresar, dijo él con urgencia en su voz mientras comenzábamos a caminar rápidamente hacia nuestro coche estacionado cerca de la cabaña. El retorno a Valencia nunca había parecido tan urgente ni tan aterrador. El trayecto fue silencioso, ambos estábamos atrapados entre nuestros pensamientos oscuros sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría cuando llegáramos? ¿Cómo enfrentaríamos a su madre? Las preguntas pesaban más cada kilómetro recorrido hacia casa. Al llegar al barrio donde vivían nuestras vidas cotidianas, sentí como todo se volvía más real y complicado, cada rincón recordándome lo que estaba en juego. Nuestra amistad anterior y nuestra conexión actual podrían desmoronarse ante mis ojos si no manejábamos esto correctamente. Decidimos separarnos antes de entrar a nuestras casas para evitar levantar sospechas inmediatas. Prometimos comunicarnos tan pronto como pudiéramos pensar claramente sobre qué pasos seguirían después de este inesperado giro del destino. Mientras caminaba hacia mi puerta principal, sentí como cada latido resonaba fuertemente dentro de mí, sabía que todo podría cambiar en cuestión de momentos. Y así fue como entré a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, sin saber qué esperar cuando finalmente mi amiga confrontara toda esta situación complicada e hiriente. La puerta se cerró tras de mí con un eco que resonó en la calma de mi hogar. Las luces de la calle se filtraban a través de las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. El aire estaba cargado de tensión, un silencio incómodo que presagiaba el enfrentamiento inminente con mi amiga. La imagen de su rostro al descubrir la verdad me atormentaba. No pasó mucho tiempo antes de que el timbre sonara. La voz familiar y preocupada de mi amiga atravesó la puerta, rompiendo el silencio. ¿Estás ahí? Necesito hablar contigo. Su tono era firme, pero también lleno de incertidumbre. Mi corazón se aceleró, cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Abrí la puerta lentamente intentando ocultar mi nerviosismo. Su mirada era intensa, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos.
¿Qué está pasando entre tú y él?, preguntó sin rodeos, sus ojos fijos en los míos. La pregunta flotó en el aire, pesada y llena de acusaciones no expresadas. Es complicado, respondí, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. La culpa me envolvía como una niebla espesa, no quería herirla, pero tampoco podía negar lo que había sucedido entre nosotros. ¿Complicado? Eso es todo, replicó ella con una mezcla de incredulidad y dolor. Mi silencio fue suficiente para que su expresión cambiara a decepción. Pensé que éramos amigas, añadió, su voz temblando ligeramente. Lo somos, traté de defenderme, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. La verdad era devastadora, había cruzado una línea que nunca debí cruzar. ¿Y qué hay de nuestra amistad? De nuestra historia juntas, insistió, dando un paso hacia mí como si quisiera acercarse a la verdad oculta detrás de mis ojos. No puedo creer que esto esté sucediendo. El peso del momento se hizo insoportable. En ese instante comprendí que no solo estaba arriesgando mi relación con ella, sino también desestabilizando todo lo que había construido a lo largo de los años. Lo siento, murmuré finalmente sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos. No quise lastimarte. Era una verdad brutal y dolorosa, cada palabra era un recordatorio del caos emocional en el que me encontraba atrapada. Su expresión se tornó sombría mientras daba un paso atrás, como si intentara poner distancia entre nosotras para protegerse del daño inminente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, su voz casi un susurro. No lo sé, respondí sinceramente sintiendo como la impotencia me consumía. Había tomado decisiones impulsivas y ahora debía enfrentar las consecuencias. Mientras hablábamos recordé los momentos compartidos, risas en festivales en Valencia, copas de vino en bares locales y conversaciones profundas bajo el cielo estrellado del parque donde nos encontrábamos a menudo. Todo eso parecía desvanecerse ante la realidad cruda que enfrentábamos ahora. Siempre te consideré una hermana, continuó ella con tristeza palpable en su voz. ¿Y ahora qué soy para ti? Las palabras eran dagas afiladas que atravesaban mi corazón, sabía que había traicionado esa conexión especial. El silencio se instaló entre nosotras mientras procesábamos lo inevitable, nuestra amistad nunca volvería a ser la misma después de esto. En ese momento crucial, decidí ser honesta sobre mis sentimientos más profundos. Me siento atrapada en esta crisis personal, admití finalmente. Nunca pensé que podría sentir algo así por él. Mis palabras parecían flotar en el aire pesado entre nosotras. Ella asintió lentamente, comprendiendo quizás más de lo que yo esperaba. Pero sigue siendo mi hijo, dijo con voz temblorosa, como si cada palabra le costara esfuerzo pronunciarla. La realidad del conflicto entre nuestras lealtades era abrumadora. Lo sé, respondí con sinceridad desgarradora. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por mis mejillas mientras hablábamos sobre lo inevitable, el daño causado por nuestras elecciones y el futuro incierto que nos aguardaba. De repente un ruido interrumpió nuestro intercambio emocional, el sonido del teléfono móvil vibrando sobre la mesa cercana rompió el ambiente tenso entre nosotras. Miré hacia él con ansiedad, no podía ser otra cosa más que un mensaje inesperado del joven involucrado en esta tormenta emocional. Mi amiga me miró fijamente mientras levantaba el teléfono con manos temblorosas y miraba la pantalla iluminada por los mensajes entrantes. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Sus ojos se abrieron como platos al leerlo, entendió instantáneamente quién estaba detrás del mensaje y lo que eso significaba para nuestra situación ya frágil. Esto es demasiado, dijo apenas audible mientras dejaba caer el teléfono sobre la mesa como si fuera un objeto caliente e indeseable. No puedo seguir así. El ambiente cambió drásticamente, sentí como la tensión aumentaba mientras ambas contemplábamos las implicaciones del mensaje sin pronunciar palabra alguna durante unos segundos eternos. Finalmente rompí el silencio. Debo irme, declaré sin pensar realmente en las consecuencias inmediatas de esa decisión impulsiva pero necesaria para salir del caos emocional actual. ¿A dónde?, preguntó ella incrédula ante mi súbita determinación por escapar antes de enfrentar aún más dolor e incomprensión por parte suya o mía misma. Necesito aclarar mis pensamientos,
Respondí evasivamente mientras me dirigía hacia la puerta nuevamente sin mirar atrás porque sabía muy bien lo difícil que sería enfrentarla después de todo esto. Justo cuando iba a abrirla y salir al mundo exterior lleno de incertidumbres y decisiones difíciles por tomar, sonó nuevamente mi teléfono móvil, esta vez era una llamada directa proveniente del mismo número desconocido. Mi mano temblorosa tomó el dispositivo antes siquiera de darme cuenta del verdadero significado detrás aquella llamada inesperada.